La detección. Los sistemas de alerta temprana comenzaron a sonar simultáneamente en todos los observatorios principales de la Tierra. Era una noche tranquila de octubre cuando el Observatorio Espacial Internacional captó algo que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. El Dr. James Rodriguez estaba terminando su turno nocturno cuando las pantallas se iluminaron con advertencias rojas parpadeantes. Sus manos temblaron ligeramente mientras verificaba los datos una y otra vez, esperando que fuera un error del sistema. Pero no lo era. Las lecturas eran claras e inequívocas. Una flotilla masiva de objetos no identificados había entrado en el sistema solar, moviéndose a velocidades que desafiaban todo lo que la humanidad conocía sobre física espacial. Los objetos eran enormes, algunos del tamaño de ciudades enteras, y sus firmas de energía eran completamente desconocidas. Rodriguez activó inmediatamente el protocolo de emergencia planetaria, un sistema que nunca antes había sido utilizado desde su creación hace 30 años. En cuestión de minutos, cada gobierno importante de la Tierra estaba en alerta máxima. Las bases militares se activaron, los líderes mundiales fueron despertados de sus camas, y millones de personas comenzaron a recibir notificaciones en sus dispositivos sobre una emergencia de seguridad global sin precedentes. Las redes sociales explotaron con especulaciones y pánico mientras imágenes filtradas de los objetos desconocidos comenzaban a circular por todo el mundo. La flota alienígena se detuvo justo más allá de la órbita de Marte, manteniéndose en una formación perfectamente simétrica que demostraba una disciplina militar impresionante. Desde la Tierra, incluso con los telescopios más potentes, las naves parecían estrellas brillantes dispuestas en un patrón geométrico imposible. Pero las estaciones espaciales y los satélites militares capturaron imágenes mucho más detalladas que revelaban la verdadera naturaleza de lo que enfrentaban. Las naves eran obras maestras de ingeniería alienígena. Sus cascos brillaban con un color metálico plateado que parecía absorber y reflejar la luz de maneras extrañas. Estructuras complejas se extendían desde sus cuerpos principales como espinas de alguna criatura marina prehistórica. Y en el centro de la formación flotaba la nave más grande, una estructura colosal que eclipsaba incluso a las demás. Esta era claramente la nave insignia, el centro de comando de lo que solo podía ser una fuerza de invasión. El primer contacto. La transmisión llegó exactamente 12 horas después de que la flota fuera detectada. Todas las frecuencias de radio en la Tierra fueron simultáneamente interrumpidas por una señal poderosa que provenía de la nave insignia alienígena. Los televisores se encendieron solos, las radios comenzaron a transmitir el mismo mensaje, e incluso los teléfonos móviles reprodujeron el audio en todos los idiomas conocidos de la humanidad. La voz que habló era profunda y resonante, traducida perfectamente a cada lengua mediante alguna tecnología avanzada de procesamiento lingüístico. El tono era autoritario, casi aburrido, como si el hablante hubiera dado este mismo discurso miles de veces antes. Esta era la voz del supremo comandante Vector del Imperio Croveniano, un imperio que había dominado 1000 sistemas estelares durante más de 5 milenios. Habitantes del tercer planeta del sistema estelar que ustedes llaman Sol, comenzó la transmisión. Su mundo ha sido identificado para la incorporación al Imperio Croveniano. Somos la civilización más antigua y poderosa de esta región galáctica. Durante 5000 años, hemos traído orden y progreso a mundos primitivos como el suyo. Nuestro imperio abarca 1000 sistemas estelares y 1000 billones de seres viven bajo nuestra protección y gobierno. La transmisión continuó explicando los términos de la rendición. Los humanos entregarían su soberanía planetaria al imperio. Sus gobiernos serían disueltos y reemplazados por administradores imperiales. Su tecnología sería evaluada y, si era considerada peligrosa, sería confiscada. Su población sería catalogada, clasificada y asignada a trabajos apropiados dentro de la jerarquía imperial. A cambio, se les prometía protección, acceso a tecnología avanzada y la oportunidad de servir al imperio más grande de la galaxia. Les concedemos 72 horas estándar para considerar nuestra generosa oferta, continuó Vector. Al final de este periodo, esperamos la rendición incondicional de todos sus gobiernos y fuerzas militares. Si eligen resistir, las consecuencias serán severas y definitivas. Hemos pacificado civilizaciones mucho más avanzadas que la suya. No cometan el error de pensar que pueden oponerse al poder del imperio. La transmisión terminó tan abruptamente como había comenzado, dejando a miles de millones de humanos en un silencio aturdido. Durante unos momentos, el mundo entero pareció contener la respiración colectivamente. Luego comenzó el caos. Las calles se llenaron de personas aterrorizadas, los mercados financieros colapsaron,
y los gobiernos lucharon por mantener el orden mientras procesaban la magnitud de la amenaza que enfrentaban. La reunión de emergencia. La Estación Orbital Unidad había sido construida hace 20 años como un centro de cooperación internacional para la exploración espacial. Pero ahora servía un propósito mucho más urgente. En su sala de conferencias principal, los líderes de todas las naciones importantes de la Tierra se reunieron mediante hologramas de alta resolución, creando una asamblea virtual que representaba a toda la humanidad. La presidenta de la Federación de Naciones Unidas, Amara Okonkwo, presidía la reunión de emergencia. Su rostro normalmente cálido y diplomático ahora mostraba la tensión de alguien que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Alrededor de la mesa virtual, las expresiones de los demás líderes variaban desde el miedo apenas contenido hasta la ira fría. Cada uno de ellos había pasado las últimas horas consultando con sus asesores militares y científicos, tratando de comprender exactamente qué opciones tenía la humanidad. Colegas, comenzó Okonkwo con voz firme, nos enfrentamos a la mayor amenaza en la historia de nuestra especie. Hemos recibido análisis de nuestros mejores científicos y estrategas militares. La tecnología que estas naves alienígenas demuestran está siglos, posiblemente milenios, más avanzada que la nuestra. Si eligen atacar, nuestras defensas convencionales serían inútiles. El primer ministro de la Unión Europea habló a continuación, su voz temblando ligeramente. Debemos considerar seriamente su oferta. Quizás la rendición sea la única forma de preservar nuestra especie. Miles de millones de vidas están en juego. No podemos simplemente ignorar esa responsabilidad por orgullo o nacionalismo. Pero antes de que pudiera continuar, fue interrumpido por el presidente del Consejo Panasiático. ¿Rendición? ¿Esclavitud? Porque eso es lo que están ofreciendo realmente. No protección, sino subyugación. Seremos ciudadanos de segunda clase en nuestro propio mundo. Nuestros hijos crecerán sin libertad, sin autodeterminación. Eso es lo que queremos para el futuro de la humanidad. La discusión se intensificó rápidamente, con voces elevándose mientras diferentes facciones argumentaban sobre el mejor curso de acción. Algunos abogaban por la diplomacia, sugiriendo que quizás pudieran negociar mejores términos. Otros querían pelear sin importar las probabilidades, citando la larga historia de la humanidad de resistir contra tiranos y opresores. Y algunos simplemente estaban paralizados por el miedo, incapaces de procesar la magnitud de la decisión que enfrentaban. Fue entonces cuando el general Marcus Chen de la Coalición de Defensa Espacial pidió la palabra. Chen era un hombre de 60 años con una carrera militar distinguida que abarcaba 4 décadas. Había sido uno de los principales arquitectos del programa espacial militar de la Tierra, y había una expresión en su rostro que sugería que sabía algo que los demás no. Con el debido respeto a todos los presentes, dijo Chen calmadamente, creo que hay información crítica que necesitan escuchar antes de tomar cualquier decisión. Hay proyectos clasificados que incluso muchos de ustedes desconocen. Proyectos que podrían cambiar completamente nuestra evaluación de esta situación. Los secretos revelados. La sala de conferencias se quedó en silencio mientras el general Chen activaba un nuevo conjunto de hologramas. Las imágenes que aparecieron dejaron atónitos incluso a los líderes mundiales más informados. Eran planos de naves espaciales, pero no cualquier nave. Estas eran naves de guerra militares de diseño puramente humano, elegantes y mortales, con sistemas de armas que rivalizaban con cualquier cosa que existiera en la ciencia ficción. Hace 50 años, comenzó Chen, nuestros primeros radiotelescopios de largo alcance detectaron algo preocupante. Patrones de radiación en el espacio profundo que sugerían actividad industrial masiva. Movimientos estelares anómalos. Sistemas enteros que parecían estar siendo colonizados o conquistados. Nuestros científicos llegaron a una conclusión inevitable, no estábamos solos en el universo, y lo que estaba ahí fuera eventualmente nos encontraría. Chen cambió las imágenes para mostrar instalaciones masivas ocultas en asteroides, bases militares en la cara oculta de la Luna, y astilleros orbitales camuflados en los anillos de Saturno. Los gobiernos del mundo tomaron una decisión entonces. En lugar de anunciar estos descubrimientos y causar pánico global, decidimos prepararnos en secreto. Se creó el proyecto Fénix con un solo objetivo: asegurar que cuando el contacto finalmente ocurriera, la humanidad no sería indefensa. Las imágenes mostraban décadas de construcción secreta. Mientras el público veía programas espaciales civiles pacíficos, detrás de escena se estaba construyendo un arsenal militar espacial completo. Miles de científicos e ingenieros habían trabajado en instalaciones ultrasecretas,
desarrollando tecnologías que empujaban los límites de lo que era posible con la física humana. Motores de fusión avanzados, armas de plasma, escudos electromagnéticos, sistemas de combate de inteligencia artificial. Tenemos 300 naves de guerra completamente operacionales, continuó Chen, cada una tripulada por personal altamente entrenado que ha pasado años preparándose para exactamente este escenario. Además, tenemos 1.200 naves de combate más pequeñas, plataformas de defensa orbital, y sistemas de armas terrestres diseñados específicamente para combate espacial. No somos los primitivos indefensos que estos alienígenas asumen que somos. El choque en la sala era palpable. Varios líderes comenzaron a hablar a la vez, exigiendo saber por qué no habían sido informados de esto antes. Chen levantó una mano. La compartimentación era esencial para la seguridad operacional. Si estas instalaciones hubieran sido descubiertas, habrían sido destruidas antes de que pudiéramos usarlas. Pero ahora, enfrentando una amenaza existencial real, es hora de revelar lo que hemos construido. La presidenta Okonkwo se inclinó hacia adelante, estudiando los datos con intensidad. General Chen, sea brutalmente honesto con nosotros. ¿Tenemos alguna posibilidad real de ganar una guerra contra este imperio alienígena? Chen consideró cuidadosamente su respuesta. ¿Contra su flota completa de 1000 sistemas estelares? No. ¿Pero contra esta fuerza de avanzada? Sí. Nuestro análisis de sus naves muestra que están diseñadas más para intimidación que para combate real. Son grandes, impresionantes, pero tienen vulnerabilidades tácticas obvias. Más importante aún, han conquistado mediante la amenaza de fuerza abrumadora durante tanto tiempo que probablemente han olvidado cómo luchar contra un enemigo que realmente contraataca. Cambió las imágenes una vez más, mostrando simulaciones de batalla que el proyecto Fénix había estado ejecutando durante décadas. Tenemos una ventaja crítica, nos han subestimado completamente. Piensan que somos primitivos. No esperarán resistencia real. Si atacamos primero, con fuerza total, usando tácticas que nunca han encontrado antes, podemos infligir daño masivo antes de que entiendan que los golpeó. Y si podemos hacer que esta invasión sea lo suficientemente costosa, el imperio podría decidir que la Tierra no vale la pena el esfuerzo. La decisión de la humanidad. El debate que siguió fue intenso pero sorprendentemente breve. La revelación del proyecto Fénix había cambiado fundamentalmente el cálculo. Ya no era una elección entre rendición segura y resistencia suicida. Ahora era una elección entre libertad con riesgo o esclavitud con certeza. Y cuando se planteó de esa manera, la decisión fue clara para la mayoría. El presidente de la Confederación Africana fue el primero en hablar después de la presentación de Chen. Mis ancestros conocieron la esclavitud. Conocieron lo que significa ser tratado como propiedad, tener su cultura borrada, su humanidad negada. Juré que nunca permitiría que eso le sucediera a mi pueblo nuevamente. No importa el costo, voto por resistir. Uno por uno, los líderes alrededor de la mesa virtual expresaron sus posiciones. El patrón era claro. Aquellos cuyos pueblos habían experimentado opresión y conquista en su historia eran los más rápidos en rechazar el ultimátum alienígena. Pero incluso aquellos de naciones que habían sido históricamente poderosas vieron la amenaza existencial por lo que era. Esto no era sobre política nacional o ventaja económica. Era sobre la supervivencia de la especie humana como seres libres. La presidenta Okonkwo llamó finalmente a votación. La pregunta ante nosotros es simple. ¿Nos rendimos al imperio croveniano o resistimos? Que cada líder registre su voto. Los hologramas brillaron mientras cada líder ingresaba su decisión en consolas seguras. El conteo tomó solo segundos. Cuando los resultados aparecieron en la pantalla central, mostraron unanimidad. 195 naciones, representando a cada gobierno importante en la Tierra, habían votado por resistir. No habría rendición. No habría esclavitud. La humanidad lucharía. Okonkwo sintió lágrimas en sus ojos mientras miraba los resultados. Entonces está decidido. Que se registre en la historia que en este día, enfrentando probabilidades imposibles y amenazas inimaginables, la humanidad eligió la libertad. General Chen, tiene autorización completa para activar el proyecto Fénix. Defenderemos nuestro mundo. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Órdenes codificadas fueron transmitidas a bases secretas en todo el sistema solar. Personal militar que había pasado años entrenando en instalaciones ocultas finalmente recibió la orden de activar todos los sistemas.
Los astilleros comenzaron a liberar las naves de guerra que habían estado esperando en silencio este momento exacto. Y en la Tierra, billones de personas observaban sus pantallas, sin saber aún de la flota oculta que pronto se revelaría. La respuesta humana. La capitana Sarah Morrison estaba en el puente de mando del Lens Libertad, el buque insignia de la flota humana. Morrison era una veterana de 20 años del programa espacial militar secreto, habiendo ascendido de rango desde piloto de caza hasta comandante de flota. A sus 45 años, había pasado más tiempo en el espacio que en la Tierra, y conocía cada sistema de su nave como conocía su propia respiración. El puente de Libertad era un estudio en eficiencia militar. Pantallas holográficas flotaban en el aire mostrando datos tácticos en tiempo real. Oficiales trabajaban en consolas que controlaban sistemas de armas capaces de vaporizar asteroides. Y en el centro de todo, la silla de mando de Morrison ofrecía una vista de 360 grados del espacio que los rodeaba mediante proyecciones de realidad aumentada. Capitana, llamó el teniente comandante David Park desde la estación de comunicaciones, tenemos confirmación. Todas las unidades de la flota están en posición. Los grupos de batalla Alfa, Beta y Gamma reportan listos para combate. Las plataformas de defensa orbital están activas. Y los escuadrones de cazas están listos para lanzamiento. Morrison asintió con satisfacción. El despliegue había sido ejecutado perfectamente. Durante las últimas 48 horas, mientras los alienígenas esperaban pacientemente su respuesta, la humanidad había estado moviendo silenciosamente 300 naves de guerra a posiciones estratégicas en todo el sistema solar. Habían usado la gravedad planetaria y los campos de asteroides para ocultar sus movimientos, acercándose sigilosamente como depredadores rodeando a su presa. Excelente, dijo Morrison. Oficial de comunicaciones, abra un canal directo a la nave insignia alienígena. Es hora de entregar nuestra respuesta. La transmisión fue enviada en la misma frecuencia de banda ancha que los alienígenas habían usado para su ultimátum. Morrison se aseguró de que su imagen fuera transmitida claramente, mostrando su uniforme militar y el puente de combate detrás de ella. Quería que los alienígenas entendieran exactamente con qué estaban tratando. Supremo Comandante Vextor, comenzó Morrison, su voz clara y firme, soy la capitana Sarah Morrison del Comando de Defensa Espacial de la Tierra. Hemos recibido su ultimátum y hemos considerado cuidadosamente su oferta. En nombre de la humanidad unida, nuestra respuesta es la siguiente, no. Hizo una pausa deliberadamente, dejando que esa única palabra resonara a través del espacio. No nos rendiremos. No entregaremos nuestra libertad. No nos arrodillaremos ante su imperio. La Tierra y todos sus pueblos permanecerán libres, sin importar el costo. Morrison se inclinó hacia adelante, su expresión endureciéndose. Pero también ofrecemos nuestros propios términos. Tienen 24 horas para retirarse de nuestro sistema solar. Si su flota no ha comenzado a salir del sistema al final de ese periodo, consideraremos su presencia un acto de guerra y responderemos con fuerza letal. Esta es su única advertencia. Luego, con un gesto a su oficial táctico, Morrison activó la siguiente fase del plan. En todo el sistema solar, 300 naves de guerra humanas activaron simultáneamente sus sistemas completos. Motores que habían estado funcionando en modo silencioso rugieron a plena potencia. Armas que habían estado ocultas se desplegaron. Escudos electromagnéticos se encendieron con energía brillante. Y lo más importante, todas esas naves abandonaron su camuflaje y se revelaron en los sensores alienígenas. En un instante, la flota alienígena pasó de estar sola en el sistema a estar completamente rodeada por una fuerza militar que no sabían que existía. Las naves humanas habían tomado posiciones que les daban ventajas tácticas completas, con campos de fuego claros y rutas de escape bloqueadas. Morrison observó las pantallas tácticas con satisfacción mientras los sensores detectaban la confusión en la flota alienígena. Sus formaciones comenzaron a romperse mientras trataban de evaluar esta nueva amenaza. Comunicaciones frenéticas volaban entre sus naves. Era exactamente la reacción que había esperado. Comandante Vextor, continuó Morrison, durante 50 años, la humanidad ha estado observando su imperio expandirse a través de la galaxia. Hemos estudiado sus tácticas, analizado sus tecnologías, y nos hemos preparado para este momento exacto. Pensaron que éramos primitivos y indefensos. Se equivocaron. Cambió las pantallas para mostrar imágenes de las naves de guerra humanas, cada una brillando con poder mortal. Cada nave que ven representa décadas de preparación. Cada arma ha sido diseñada específicamente para combatir flotas imperiales.
Cada tripulante ha entrenado toda su vida adulta para este conflicto. No somos las víctimas fáciles que esperaban. La llegada de la flota imperial. El supremo comandante Vextor observaba las pantallas holográficas en el puente de su nave insignia, el Dominio Eterno, con una mezcla de incredulidad y furia apenas contenida. Durante sus 200 años de servicio militar en el Imperio Croveniano, nunca había experimentado nada como esto. Especies primitivas simplemente no rechazaban el ultimátum imperial. No amenazaban de vuelta. Y ciertamente no revelaban flotas militares que no deberían existir. Las lecturas de sensores confirmaban lo imposible. 300 naves de guerra humanas, cada una emitiendo firmas de energía que sugerían capacidades militares serias, rodeaban su flota por completo. Sus propias naves, diseñadas principalmente para intimidación y control orbital de mundos indefensos, de repente parecían vulnerables. Las formaciones que normalmente inspiraban terror ahora parecían rígidas e inflexibles, perfectas para desfiles ceremoniales pero terribles para combate real. Comandante, habló su oficial de inteligencia, Sarkes, con voz tensa, hemos completado el análisis preliminar de las naves humanas. Sus diseños son completamente desconocidos en nuestras bases de datos. No son derivados de tecnología imperial robada. Parecen haber desarrollado estos sistemas de forma independiente, lo cual es técnicamente imposible para una especie de un solo planeta sin contacto previo con civilizaciones espaciales. Vextor apretó sus mandíbulas con frustración. Durante 5 milenios, el imperio había conquistado mediante un proceso simple y probado. Llegaban con fuerza abrumadora, las especies primitivas se aterrorizaban, negociaban brevemente, y luego se rendían inevitablemente. El proceso había funcionado 1000 veces antes. Pero los humanos habían roto ese patrón de manera fundamental. Analice sus capacidades de combate, ordenó Vextor bruscamente. Necesito saber si esto es un farol elaborado o si realmente representan una amenaza para nuestras fuerzas. Los siguientes minutos fueron una educación incómoda en ingeniería militar humana. Los sensores imperiales detectaron sistemas de armas basados en aceleradores electromagnéticos capaces de lanzar proyectiles a velocidades relativistas. Láseres de alta energía alimentados por reactores de fusión compactos. Misiles con sistemas de guía de inteligencia artificial que podían adaptarse a contramedidas en tiempo real. Escudos electromagnéticos diseñados específicamente para desviar armas de energía dirigida. Pero lo más preocupante era el diseño general de las naves. Mientras que las naves imperiales eran grandes y majestuosas, construidas para proyectar poder mediante su simple presencia, las naves humanas eran depredadores eficientes. Sus cascos eran angulares y aerodinámicos, minimizando su firma de sensores. Sus sistemas de armas estaban distribuidos para proporcionar cobertura de fuego de 360 grados. Y sus motores sugerían maniobrabilidad que ninguna nave imperial podría igualar. Están diseñadas específicamente para matar naves como las nuestras, murmuró Sarkes mientras estudiaba los datos. Cada sistema, cada diseño, está optimizado para combate espacial contra flotas convencionales. Es como si hubieran estado estudiándonos durante décadas y diseñaran contramedidas específicas para nuestras tácticas. Vextor sintió algo que no había experimentado en siglos, duda genuina. Había comandado flotas de pacificación contra docenas de mundos rebeldes. Había aplastado insurrecciones y destruido resistencias. Pero siempre había sido contra enemigos que no entendían realmente el combate espacial moderno, que luchaban con tecnologías inferiores y tácticas desesperadas. Los humanos claramente eran diferentes. Contacte al Alto Consejo Imperial, ordenó finalmente. Infórmeles de la situación y solicite refuerzos inmediatos. Mientras tanto, mantendremos nuestra posición y observaremos. No atacaremos hasta que tengamos números superiores y una estrategia clara. Pero antes de que su oficial de comunicaciones pudiera ejecutar esa orden, las pantallas holográficas parpadearon con una alerta urgente. Las naves humanas estaban en movimiento. No todas a la vez, sino en grupos coordinados, ejecutando maniobras que hablaban de entrenamiento profesional y doctrina militar sofisticada. Y lo más alarmante, se estaban acercando a la flota imperial en formaciones que Vextor reconoció inmediatamente como preparaciones de combate. Todas las naves, alerta máxima, ordenó Vextor, su voz retumbando por el puente. Activen escudos defensivos y carguen armas. Prepárense para recibir contacto hostil. Pero incluso mientras daba las órdenes, una parte de su mente se preguntaba si ya era demasiado tarde. Los humanos habían tenido días para planear y posicionarse. El imperio acababa de darse cuenta de que estaba en peligro.
En el combate espacial, esa ventaja táctica podría ser decisiva. La sorpresa. La capitana Morrison observaba las pantallas tácticas con la intensidad de un depredador acechando su presa. Las últimas 24 horas habían sido una clase magistral en psicología militar. Habían dado a los alienígenas tiempo suficiente para analizar las naves humanas, para darse cuenta de que su estimación inicial había sido catastróficamente incorrecta, para que el miedo y la incertidumbre comenzaran a reemplazar su arrogancia inicial. Ahora era el momento de explotar esa ventaja psicológica. Oficial de comunicaciones, ordenó Morrison, transmita la señal de inicio a todos los grupos de batalla. Operación Primer Golpe está activa. Repito, Operación Primer Golpe está activa. A través del sistema solar, comandantes de naves en 200 ubicaciones diferentes recibieron simultáneamente sus órdenes de ataque. Cada comandante había pasado años entrenando para este momento exacto, ejecutando simulaciones de esta batalla específica cientos de veces. Sabían exactamente qué hacer, cómo moverse, dónde disparar. Y lo más importante, entendían el principio fundamental de la estrategia militar humana: atacar primero, atacar duro, y nunca dar al enemigo tiempo para recuperarse. El grupo de batalla Alpha, comandado por el contraalmirante James Chen desde el Venganza, ejecutó el primer movimiento. 20 cruceros de batalla emergieron del campo de asteroides donde habían estado escondidos, acelerando a velocidades que habrían sido imposibles para las naves imperiales más pesadas. Sus motores de fusión avanzados les permitían maniobras que desafiaban las expectativas convencionales del combate espacial. Objetivos adquiridos, reportó el oficial de armas del Venganza. Tenemos solución de disparo en 12 naves imperiales de escolta. Todas las armas listas. Chen sintió una calma fría asentándose sobre él. Este era el momento para el que había entrenado durante 20 años. Todas las naves, fuego a discreción. Muéstrenles lo que los humanos pueden hacer. Los cañones electromagnéticos del Venganza rugieron silenciosamente en el vacío del espacio. Proyectiles de tungsteno del tamaño de automóviles fueron lanzados a velocidades que alcanzaban el 5% de la velocidad de la luz. Cada proyectil llevaba energía cinética equivalente a varias bombas nucleares. Y los humanos habían disparado cientos de ellos en la primera salva. Las naves imperiales de escolta apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Sus escudos, diseñados principalmente contra armas de energía y amenazas convencionales, no estaban preparados para el puro impacto cinético de los proyectiles humanos. Los proyectiles atravesaron las defensas alienígenas como balas atravesando papel, destrozando cascos y sistemas internos con fuerza devastadora. En los primeros 30 segundos del combate, 8 naves imperiales de escolta fueron destruidas o quedaron gravemente dañadas. Explosiones florecieron en el vacío mientras reactores de fusión perdían contención y municiones explotaban. Los escombros y la radiación crearon campos de desechos que complicaron aún más las maniobras de la flota imperial. Pero el grupo de batalla Alpha era solo el primer golpe. Mientras los alienígenas trataban desesperadamente de responder a esa amenaza, el grupo de batalla Beta atacó desde una dirección completamente diferente. El contraalmirante Yuki Tanaka comandaba 20 destructores rápidos que emergieron de detrás de la luna de Marte, lanzando enjambres de misiles inteligentes que se dispersaron en patrones complejos, abrumando los sistemas de defensa de punto alienígenas. Los misiles humanos no eran simples armas balísticas. Cada uno llevaba procesadores de inteligencia artificial capaces de coordinarse con otros misiles en tiempo real, adaptando tácticas basadas en las respuestas enemigas. Cuando los sistemas de defensa imperiales abatían algunos misiles, los demás ajustaban sus patrones de aproximación. Cuando los alienígenas trataban de usar contramedidas electrónicas, los misiles cambiaban a guía óptica. El resultado fue un caos absoluto para los defensores imperiales. Cientos de misiles convergieron en la flota alienígena desde docenas de ángulos diferentes. Las defensas de punto disparaban frenéticamente, destruyendo algunos pero faltando muchos más. Y cuando los misiles finalmente impactaron, sus cabezas de guerra de fusión convertían naves imperiales en nubes de plasma brillante. Vextor observaba con horror mientras su flota, que había conquistado sistemas enteros, era destrozada por tácticas que nunca había encontrado. Todas las naves, contraataque. Localicen las naves principales de mando humanas y concéntrense en fuego. Pero incluso mientras daba la orden, se dio cuenta de su error. Los humanos habían anticipado exactamente esa respuesta. Sus naves de comando no estaban en ubicaciones obvias, sino distribuidas a través de la flota, indistinguibles de otras naves.
Y cuando las armas imperiales finalmente comenzaron a disparar, encontraron que sus objetivos se movían de maneras que sus sistemas de dirección de fuego no podían predecir. Las naves humanas ejecutaban lo que llamaban combate de maniobrabilidad, usando sus motores superiores para esquivar el fuego enemigo mientras mantenían presión de ataque constante. Giraban, se zambullían, aceleraban y desaceleraban en patrones que parecían aleatorios pero estaban cuidadosamente coreografiados para mantener ventaja táctica. Era como observar a bailarines mortales ejecutando una rutina letal. La batalla del cinturón de asteroides. El grupo de batalla Gamma, comandado por la vicealmirante María Santos, había estado esperando pacientemente en el denso cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Su papel en la operación Primer Golpe era diferente de los otros grupos. No atacarían directamente a la flota imperial. En cambio, su trabajo era convertir el campo de batalla mismo en un arma. Todas las unidades mineras, transmitió Santos, inicien protocolo avalancha. Quiero ese cinturón de asteroides en movimiento en 5 minutos. Durante los últimos 2 días, mientras los alienígenas esperaban su respuesta, naves mineras humanas equipadas con motores de empuje habían estado discretamente adjuntando propulsores a cientos de asteroides grandes. Ahora, con un comando coordinado, esos propulsores se encendieron simultáneamente, enviando masas rocosas del tamaño de edificios hacia la flota imperial a velocidades crecientes. Los asteroides no eran proyectiles precisos, pero no necesitaban serlo. Su propósito era crear caos, forzar a la flota imperial a maniobras evasivas, romper sus formaciones y crear oportunidades para que las naves de guerra humanas explotaran. Y funcionó perfectamente. Vextor observaba con creciente desesperación mientras docenas de asteroides convergían en su flota desde múltiples direcciones. Navegación, maniobras evasivas. Armas, destruyan esos asteroides antes de que impacten. Las naves imperiales comenzaron a dispersarse, abandonando sus formaciones cuidadosamente planeadas en favor de la supervivencia individual. Los láseres de defensa se enfocaron en los asteroides entrantes, fragmentándolos en piezas más pequeñas que seguían siendo peligrosas. El espacio alrededor de la flota imperial se convirtió en una tormenta de roca y metal, con visibilidad y comunicaciones severamente comprometidas. Y fue entonces cuando el grupo de batalla Gamma atacó de verdad. Naves de combate humanas, pequeñas y ágiles, se deslizaron a través del campo de escombros con precisión que desafiaba la creencia. Sus pilotos, entrenados en el combate de asteroides durante años, navegaban el caos mortal como si fuera una segunda naturaleza. Emergían de detrás de rocas, disparaban salvas devastadoras a naves imperiales distraídas, y desaparecían de vuelta en la cobertura antes de que el enemigo pudiera responder efectivamente. La teniente comandante Alex Rivera pilotaba su caza, el Halcón Nocturno, a través del campo de asteroides con la confianza nacida de 1000 horas de entrenamiento de simulación. Su copiloto, Sarah Kim, manejaba los sistemas de armas con precisión letal. Juntos eran un equipo perfectamente sincronizado. Objetivo adquirido, anunció Kim mientras sus sistemas bloqueaban una nave imperial de escolta que estaba tratando de reorganizar las formaciones fragmentadas. Crucero clase Dominio, escudos debilitados por impactos de asteroides. Rivera sonrió fríamente. Entonces terminemos con él. Preparando aproximación de ataque. El Halcón Nocturno se zambulló desde detrás de un asteroide giratorio, sus motores llevándolo en una trayectoria de intercepción perfecta. Kim disparó una salva de misiles de penetración diseñados para explotar después de penetrar el casco. Los misiles impactaron el crucero en rápida sucesión, cada explosión abriendo el casco como una lata. La nave imperial comenzó a despresurizar, con atmósfera y escombros saliendo disparados al espacio. Confirmada eliminación, reportó Kim con satisfacción. Objetivo destruido. Buscando siguiente contacto hostil. Este patrón se repitió cientos de veces a través del campo de asteroides. Cazas humanos cazaban naves imperiales aisladas y vulnerables, usando el terreno a su ventaja de maneras que el enemigo claramente nunca había considerado. Para los imperiales, acostumbrados a batallas ordenadas en espacio abierto, este combate caótico y de rango cercano era completamente ajeno. Santos observaba las pantallas tácticas con satisfacción grim. La flota imperial estaba siendo sistemáticamente destrozada, no por fuerza bruta sino por tácticas superiores y mejor comprensión del entorno de combate. Todas las unidades, mantengan la presión. No les den tiempo para reagruparse. La estrategia humana. En el puente de Lens Libertad, la capitana Morrison coordinaba los 3 grupos de batalla con la precisión de un director de orquesta.
Las pantallas holográficas mostraban el campo de batalla completo, con naves representadas como íconos de colores moviéndose a través de representaciones tridimensionales del espacio. Cada movimiento era calculado, cada ataque coordinado para máximo efecto. Comandante Park, ordino Morrison. Contact al grupo de batalla Delta. Quiero que se posicionen para cortar cualquier intento de retirada imperial. Si Vextor decide huir, necesitamos asegurarnos de que podamos seguirlo o destruirlo antes de que salga del sistema. El comandante Park ejecutó las órdenes rápidamente. El grupo de batalla Delta, que había estado manteniendo posición defensiva cerca de la Tierra, comenzó a moverse hacia el borde del sistema solar, preparándose para bloquear rutas de escape. Eran las naves más pesadas de la flota humana, acorazados masivos con blindaje grueso y armas principales capaces de penetrar cualquier escudo conocido. Morrison sabía que esta batalla no se trataba solo de destruir la flota imperial. Se trataba de enviar un mensaje a todo el imperio croveniano. Los humanos no eran presas fáciles. No eran una civilización primitiva que se rendiría ante la primera demostración de fuerza. Eran depredadores capaces de infligir pérdidas masivas a cualquiera que amenazara su mundo natal. Análisis de situación, pidió Morrison a su oficial de inteligencia, la teniente comandante Rachel Foster. Foster estudió los datos fluyendo a través de sus pantallas. Señora, las pérdidas imperiales son severas. Han perdido aproximadamente 40% de su fuerza de combate efectiva en los primeros 30 minutos de combate. Sus formaciones están completamente fragmentadas. Las comunicaciones entre sus naves están siendo interrumpidas por los escombros de asteroides y nuestras contramedidas electrónicas. Y lo más importante, están mostrando signos de pánico táctico. Morrison asintió lentamente. El pánico táctico era exactamente lo que habían estado tratando de inducir. Cuando formaciones militares perdían cohesión y comandantes comenzaban a tomar decisiones individuales en lugar de seguir un plan coordinado, se volvían mucho más vulnerables. ¿Alguna señal de que estén tratando de retirarse? Varias naves en el perímetro de su flota han comenzado a acelerar hacia el borde del sistema, confirmó Foster. Parecen ser intentos individuales de escape en lugar de una retirada organizada. El comando imperial todavía está tratando de mantener cohesión de flota. Morrison consideró las opciones. Podían presionar el ataque, intentar destruir la flota imperial por completo. Eso enviaría el mensaje más fuerte posible. Pero también resultaría en más bajas humanas y podría hacer que el imperio sintiera que no tenía opción sino escalar el conflicto con refuerzos masivos. Alternativamente, podían ofrecer una salida. Demostrar que los humanos eran capaces tanto de misericordia como de violencia. Mostrar que preferían la paz pero estaban completamente dispuestos a pelear si era necesario. Oficial de comunicaciones, decidió Morrison, abra un canal directo al dominio eterno. Es hora de darle a Vextor una última oportunidad de elegir sabiamente. El punto de quiebre. En el puente del dominio eterno, el supremo comandante Vextor estaba experimentando algo completamente desconocido en su larga carrera militar, derrota inminente. Las pantallas a su alrededor mostraban la devastación de su flota. Naves que habían conquistado docenas de mundos ahora eran cascos ardientes a la deriva en el vacío. Tripulaciones que habían servido al imperio durante generaciones estaban muertas o moribundas. Y todo había sucedido en menos de una hora de combate. Comandante, habló su oficial de comunicaciones con voz temblorosa, estamos recibiendo una transmisión de la nave insignia humana. La capitana Morrison solicita hablar con usted directamente. Vextor quiso rechazar, quiso ordenar un contraataque desesperado, quiso hacer cualquier cosa excepto admitir que había sido completamente superado por una especie que había descartado como primitiva. Pero el entrenamiento y la experiencia de 2 siglos eventualmente prevalecieron sobre el orgullo. Póngala en pantalla. La imagen de la capitana Morrison apareció, y Vextor se encontró estudiando al enemigo que había destruido su flota. Era más joven de lo que esperaba, probablemente ni siquiera había vivido un siglo. Pero sus ojos mostraban la determinación fría de alguien que estaba completamente comprometido con su causa. Comandante Vextor, comenzó Morrison sin preámbulo, su flota está derrotada. Ha perdido casi la mitad de sus naves y el resto está fragmentado y desorganizado. Puedo destruir lo que queda en la próxima hora, y ambos lo sabemos. Pero prefiero no hacerlo. Vextor sintió una chispa de esperanza mezclada con humillación. ¿Está ofreciendo términos? Estoy ofreciendo verdad, respondió Morrison. Los humanos no queremos guerra galáctica. No buscamos conquistar otros mundos o construir un imperio.
Solo queremos vivir libres en nuestro propio sistema. Pero defenderemos esa libertad contra cualquier amenaza, sin importar cuán poderosa parezca ser. Morrison se inclinó hacia adelante, su expresión intensificándose. Su imperio ha conquistado 1000 mundos mediante intimidación. Llegan con fuerza abrumadora, las especies primitivas se aterrorizan y se rinden. Pero ese proceso acaba de romperse. Los humanos no se aterrorizaron. Contraatacamos. Y le infligimos pérdidas que su imperio no puede ignorar. Vextor escuchaba en silencio, sabiendo que cada palabra era verdad. Así que aquí están sus opciones, continuó Morrison. Puede ordenar a sus naves restantes que se retiren del sistema solar inmediatamente. Puede regresar a su imperio y reportar que la Tierra no es el objetivo fácil que esperaban. Puede aconsejar a sus superiores que cualquier futuro intento de conquistarnos resultará en pérdidas similares o peores. Esa es la opción que le permite preservar su flota restante y su vida. Morrison hizo una pausa, dejando que la alternativa colgara en el aire sin decirla. O puede continuar luchando. Puede intentar vengar sus pérdidas y restaurar el honor imperial. Y puede morir aquí, junto con cada persona en cada nave que quede en su flota. Porque si elige continuar este combate, no mostraremos misericordia. Destruiremos todo lo que quede de su fuerza expedicionaria. El silencio que siguió fue absoluto. En el puente del dominio eterno, cada miembro de la tripulación esperaba para ver qué decidiría su comandante. En el puente de libertad, Morrison y su tripulación esperaban igual de tensos. Y a través del sistema solar, cientos de naves en ambos lados esperaban para ver si la batalla continuaría o terminaría. Vextor cerró sus ojos por un momento largo. Pensó en los siglos de servicio imperial, en las docenas de mundos que había ayudado a conquistar, en el orgullo de servir al imperio más grande de la galaxia. Luego pensó en las tripulaciones que habían confiado en su liderazgo, en las familias que esperaban el regreso de sus seres queridos, en su responsabilidad de preservar vidas cuando la victoria era imposible. Cuando abrió sus ojos, había tomado su decisión. Capitana Morrison dijo lentamente, cada palabra costándole orgullo pero preservando lo más importante, acepto sus términos. Mi flota se retirará del sistema solar inmediatamente. Y reportaré al Alto Consejo Imperial que la Tierra debe ser considerada territorio prohibido para futuras expediciones de conquista. Morrison asintió con respeto. No había triunfo en su expresión, solo alivio profesional de que más muerte había sido evitada. Una decisión sabia, comandante. Sus naves tendrán paso seguro fuera del sistema. No las perseguiremos mientras mantengan trayectorias de salida directa. La Victoria. Las siguientes horas fueron tengas mientras la flota imperial fragmentada se reorganizaba lentamente y comenzaba su retirada del sistema solar. Las naves humanas mantuvieron posiciones tácticas, listas para reanudar el combate si los alienígenas cambiaban de opinión. Pero Vextor era fiel a su palabra. Cada nave imperial capaz de movimiento estableció rumbo hacia el borde del sistema y activó sus motores de salto para abandonar el espacio humano. En el puente de Lens Libertad, la capitana Morrison observaba las pantallas tácticas mientras los últimos contactos imperiales desaparecían en el hiperespacio. Solo entonces permitió que algo de la tensión saliera de sus hombros. A su alrededor, su tripulación comenzó a relajarse, el silencio profesional del combate dando paso a conversaciones aliviadas y celebraciones controladas. Oficial de comunicaciones, ordenó Morrison, abra un canal a todas las unidades de la flota y al Comando de Defensa Terrestre. Cuando el canal estuvo abierto, Morrison habló con voz clara que fue transmitida a cada nave humana en el sistema solar y a billones de personas observando desde la Tierra. A todas las fuerzas del Comando de Defensa Espacial de la Tierra, a todos los ciudadanos de nuestro mundo natal, hoy hemos enfrentado la mayor amenaza en la historia de nuestra especie, y hemos prevalecido. En la Tierra, multitudes que habían estado observando las transmisiones en terror ahora explotaban en celebración. Ciudades de todo el mundo se llenaron con personas gritando de alegría y alivio. Desconocidos se abrazaban en las calles. Campanas de iglesias sonaban. Fuegos artificiales iluminaban los cielos. La humanidad había enfrentado a un imperio galáctico y había rechazado su ultimátum con fuego y determinación. El imperio croveniano pensó que éramos primitivos e indefensos, continuó Morrison. Pensaron que nos rendiríamos ante su primera demostración de fuerza. Estaban equivocados. Hoy demostramos que la humanidad nunca se arrodillará ante tiranos, sin importar cuán poderosos sean. Demostramos que nuestro mundo es nuestro, y lo defenderemos con cada recurso a nuestra disposición. En la estación orbital Unidad,
la presidenta Okonkwo observaba las pantallas con lágrimas en sus ojos. A su alrededor, los líderes mundiales que habían tomado la decisión de resistir ahora veían la vindicación de esa elección. Habían apostado el futuro de su especie en la preparación y el coraje, y esa apuesta había dado sus frutos. Morrison concluyó su transmisión con palabras que serían recordadas durante generaciones. Hoy no solo defendimos la Tierra. Establecimos un principio que resonará a través de la galaxia. Los humanos son libres. Los humanos son fuertes. Y los humanos nunca, nunca se rendirán. Que todas las civilizaciones entre las estrellas tomen nota, la humanidad ha llegado, y reclamamos nuestro lugar entre las estrellas no como conquistadores, sino como defensores de la libertad. El legado. En las semanas siguientes, la noticia de la derrota del Imperio Croveniano se extendió a través de la galaxia a velocidades que desafiaban las limitaciones de la física. Especies que habían sido conquistadas o amenazadas por el Imperio escuchaban con asombro e inspiración sobre el pequeño mundo que había rechazado el ultimátum imperial y ganado. El Alto Consejo Imperial, reunido en su mundo capital a 1000 años luz de la Tierra, recibió el reporte de Vextor con shock e incredulidad. Durante 5 milenios, su proceso de conquista había sido infalible. Ahora, una sola especie había roto ese patrón y demostrado que el imperio no era invencible. El debate que siguió fue intenso, con algunas facciones argumentando por venganza masiva y otras abogando por cautela. Finalmente, prevaleció la sabiduría. El imperio emitió un decreto declarando el sistema solar humano como territorio protegido, prohibido para futuras expediciones imperiales. Oficialmente, esto fue presentado como respeto por una especie guerrera impresionante. Extraoficialmente, todos entendían la verdad. El imperio había encontrado un enemigo que podía infligir costos inaceptables, y la expansión en esa dirección simplemente no valía el precio. Pero el impacto más profundo fue en otras especies a través de la galaxia. Por primera vez en milenios, mundos que habían aceptado la dominación imperial comenzaron a cuestionar si esa sumisión era realmente inevitable. Movimientos de resistencia que habían estado dormidos cobraron nueva vida. Y especies recientemente descubiertas por el imperio ahora tenían un ejemplo de que la resistencia era posible. La Tierra, mientras tanto, se transformó fundamentalmente. La unidad forzada por la amenaza alienígena no se disolvió después de la victoria. En cambio, se solidificó en una genuina cooperación global. El proyecto Fénix, revelado al público, se convirtió en el núcleo de un programa espacial masivamente expandido. La humanidad había probado sangre de las estrellas y descubierto que podía competir en ese escenario. Nuevos astilleros fueron construidos. Más naves fueron diseñadas e implementadas. Colonias en Marte y las lunas de Júpiter crecieron de puestos experimentales a asentamientos genuinos. Y quizás lo más importante, la humanidad comenzó a extenderse cautelosamente más allá de su propio sistema solar, ya no como exploradores ingenuos sino como una civilización preparada para defender sus intereses. La capitana Sarah Morrison, ascendida a almirante después de la batalla, supervisó gran parte de esta expansión. Pero nunca olvidó la lección fundamental que había aprendido aquel día en el espacio sobre Marte. La humanidad había ganado no porque fuera más fuerte o tecnológicamente superior. Había ganado porque había estado dispuesta a prepararse durante décadas, a trabajar juntos cuando importaba más, y a defender sus principios sin importar las probabilidades. En los archivos del Comando de Defensa Espacial, se preservó un mensaje que Vextor había enviado privadamente a Morrison después de que su flota dejara el sistema solar. Era breve pero profundo. Capitana Morrison, en mis 2 siglos de servicio, nunca había encontrado un enemigo digno de respeto. Hoy lo hice. Su especie tiene futuro entre las estrellas. Solo espero que usen su fuerza más sabiamente de lo que mi imperio usó la suya. Morrison había respondido igualmente brevemente: Comandante Vextor, la humanidad no busca dominio. Buscamos libertad, exploración y coexistencia pacífica con quienes respeten nuestros derechos. Espero que algún día, su imperio aprenda esas mismas lecciones. Hasta entonces, las estrellas son lo suficientemente grandes para todos nosotros. Y así, la humanidad dio su primer paso real hacia convertirse en una civilización galáctica. No como conquistadores o suplicantes, sino como iguales que habían ganado su lugar mediante preparación, coraje y la negativa absoluta de renunciar a su libertad. El imperio croveniano había dado a la humanidad 72 horas para rendirse. La humanidad había respondido con fuego. Y en ese fuego, una nueva era había nacido.